imagino. Si no tenemos una llave, a veces no podemos abrir una puerta. Yo tengo las mías siempre en el bolsillo porque tengo miedo que Silvia no me abra. Pero bueno, siempre hay que llevar una llave. Pero acá yo voy a hablar de otras llaves que tienen que ver con las llaves del cielo, con la comunión, con el Espíritu. ¿Sabe que tenemos acceso a tener esas llaves, pero a veces no nos damos cuenta o no las usamos o las usamos mal y entonces vemos como el cielo cerrado y es como que cada vez que queremos orar a Dios parece que la oración llega al techo, nada más. Y yo voy a leerles 2 o 3 versículos, pero hay un montón de versículos en la Biblia que habla de los cielos abiertos. Los cielos se abren, pero para que se abran en nosotros, a nuestro favor, tenemos que usar unas llaves. Y de esas llaves vamos a hablar un poquito hoy. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, 56, ¿ustedes se acuerdan de Esteban que fue apedreado? Él vio que todo estaba mal porque le hicieron hasta falso testimonio para matarlo, porque lo que decía era tan exacto, tan cierto y que, bueno, hablaba del Mesías, hablaba del Señor Jesús. Y dice el versículo 7, capítulo 7, bien. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra. Cuando ahí Esteban vio los cielos abiertos, antes de eso le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque él veía la gloria de Dios, el cielo abierto, y le pareció que eso era más impactante aún que la muerte. Así que imagínense lo importante. Otro versículo está en San Marcos 1:10. San Marcos 1:10. Aquí hablamos del bautismo del Señor Jesús. Y yo voy a leer 2 o 3 nada más, porque si no tenemos que leer prácticamente toda la Biblia, porque tenemos muchas secuencias, como el caso de Jacob, cuando el cielo se abrió, o de Natanael, cuando los ángeles subían y bajaban. Pero voy a leer este también que dice en Marcos 1:10, y luego cuando subía del agua vio abrirse el cielo y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Estamos hablando al Espíritu Santo que vino sobre el Señor Jesús. Aún así, si ustedes leen el contexto, cuenta la palabra de Dios que el Señor Jesús se acercó al Jordán y ahí estaba bautizando Juan. Y cuando Juan vio al Señor Jesús, dijo, no soy digno. Imagínense que el Señor Jesús venga acá y me diga que yo le ore. No, yo caigo al piso, no voy a orarle al Señor. Dijo, no, es necesario que así sea. ¿Por qué dice eso? Porque en ese instante tenía que cumplirse algo que se cumple hasta el día de hoy, que es el bautismo. Y en eso tenemos que tener en cuenta que cuando Él lo hizo por obediencia, ¿qué pasó? El cielo se abrió y descendió el Espíritu como paloma y se escuchó una voz que todos oyeron, que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y tengo un versículo más, a ver, se me fue. Dice así, Marcos 3:16. Algunos lo pueden leer de acá porque no traen su Biblia, pero hay que traer la Biblia. Entonces, para darle un poquito de... A ver qué dice. Marcos 3... No es Marcos 3:16. Mateo 3:16, perdón. Menos mal que reviso lo que está atrás, porque si no... Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Repite lo mismo que leímos antes en la otra versión. Repite lo que decimos, que ¿qué había de importante en todo esto? Que el cielo se abre. No es lo mismo caminar con el cielo tapado que caminar con la conexión divina constantemente, que es un cielo abierto. Muchos atribuyen que el cielo abierto tiene que ver con autoridades. Vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 16,
18 y 18, 18, cuando dice que todo lo que atamos en el cielo se ata en la tierra. También podemos leer el Padre Nuestro cuando el Señor dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también aquí en la tierra. Pero nada de eso podemos nosotros poder entender si no tenemos algunas reglas que dice la palabra de Dios. Dice en Mateo 16, 19, alguien que ahí lo está buscando. Mateo 16, 19 dice, ¿llegamos? Sí. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en el cielo. Esto tiene muchas interpretaciones que hay que tener cuidado, pero lo que sí está diciendo que Dios nos da una llave. Y esas llaves nos las dio a nosotros, pero también se los dio a ciertas personas en la antigüedad como a David. Esas son llaves que tienen que ver con llaves que producen en nosotros autoridad, producen en nosotros una visión clara, y esas son las llaves de las cuales quiero hablar. Y quiero hablar de la primera llave, que es una de las llaves más comunes, pero a veces no la hacemos como corresponde, que es la llave de la alabanza y la adoración, de la danza y la exaltación. Es decir, hay una llave en nosotros que es cuando alabamos al Señor. Dios dice, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Si en medio alguno dice, ¿será acá en el estómago? No. Él está acá, en este medio, Él está habitando, Él está aquí sentado, está complaciendo. Algunos que están angustiados los está animando, otros que están enfermos los está sanando. Cuando Él habita, el cielo se abre. Cuando decimos siento tu presencia es porque el cielo está abierto, quizás no para todos, sino para aquellos que vinieron a buscar al Señor. ¿Recuerdan el caso de la mujer del flujo de sangre? Ella, esa mujer, hacía 12 años que estaba enferma, es una historia muy conocida. Tenía lo que podríamos decir hoy un cáncer de útero o algo así. La cuestión que los médicos dijeron, no gasten más. Por más dinero que tengan no te podemos hacer nada. Sin embargo, ella dijo, me queda una opción y creo que es la única, y es que si tan solo pudiera llegar a Jesús y tocar su manto, voy a ser sana. Hagamos resumidamente, ella pasó entre las multitudes haciendo un esfuerzo, toca el manto del Señor. Y el Señor, como había una gran multitud que lo rodeaba y lo aprisionaba, decía, entre ellos estaban sus discípulos tipo guardaespaldas, entre ellos estaba Pedro, que estaba ahí al lado del Señor. Y el Señor se para cuando siente el toque de esta mujer sobre el talit, el manto, y ahí cuando dice, alguien me ha tocado, Pedro dice, Señor, todos te estamos tocando. El Señor respondió diciendo, no, Pedro, alguien vino a tocarme, porque yo sentí que de mí salió poder. Y ahí esa mujer se tira a los pies del Señor y le dice, Señor, yo te he tocado. Y el Señor responde, hija, le dice, tu fe te ha hecho salva de este azote. Cuando nosotros leemos esta parte, yo creo que entendemos que Dios está en medio de la alabanza, pero no todos están tocando a través de la alabanza el manto del Señor. Muchos estamos rodeando al Señor, estamos en un lugar donde la música es linda, donde los que cantan son preciosos, pero no estamos tocando el manto del Señor. La alabanza es una puerta, es una llave que cuando uno viene a adorar a Dios, se tiene que desconectar de todo lo demás para concentrarse solamente a adorar al Señor. Lo mismo la adoración. Amén. A veces estamos en la iglesia, cantamos unas cuantas canciones, pero aún así no nos alcanza para tocar el manto del Señor. Lo que tiene que ver es la predisposición. Yo vengo a tocar al Señor. Amén. La segunda llave que quiero anotarles se llama la oración. Creo que una de las cosas más difíciles que tiene el cristiano es orar. No debe ser lo más fácil, es lo más difícil porque le cuesta orar. Le cuesta hablar con alguien que no ve, le cuesta concentrarse cuando dice, ¿cómo hago para concentrarme? Vengo escuchando música, pongo musiquita y no puedo apagar ese receptor que está dentro de mi cabeza. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesús le dijo, invitó a orar, dijo,
vayan, enciérrense en su aposento, y cuando estén en su aposento, cierren la puerta. Eso implica muchas cosas, implica que apaguemos el ruido, que apaguemos nuestro receptor, si tenemos un celular o lo que sea, y usemos las palabras mismas que usó el rey David, que para mí fue uno de los más grandes adoradores que tenemos en el Antiguo Testamento, y ese consejo era que de tanto en tanto él decía Selah, que significa silencio. Quédate en silencio el tiempo que sea necesario, y ahí vas a empezar a oír la voz de Dios. Y cuando empiezas a oír la voz de Dios, vas a interpretar que el cielo se está abriendo, que algo está sucediendo en ese momento y lo necesitas hacer como dice la palabra de Dios. En Segunda de Crónicas, un versículo muy conocido que está siempre en mí, dice, capítulo 7, versículo 13 y 14. Segunda de Crónicas, voy a leer Reina Valera porque yo tengo acá en mi escrito en otras traducciones y yo prefiero que aquellos que traen su Biblia escrita puedan leerlo así. Dice, si yo cerrare, 7:14, uno más, ahí está. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hasta ahí nomás. Acá pasan 4 cosas para recibir 3 y tienen que ver con la oración. Las 4 se dice, primero, humillare. No podemos entrar en nuestra comunión con el Espíritu si no nos humillamos. Si yo no vengo de reclamador, de proclamador, vengo humillándome para que el Señor tenga misericordia de mí. Amén. Es decir, yo veo que ahí hoy está de moda así, reclámele al Señor, declare. Y para mí es algo medio peligroso porque acá dice si se humillare. Yo cómo voy a reclamarle a Dios si no me humillo. Es más, yo no reclamaría solamente, Dios haría que yo me dé cuenta en qué posición estoy frente a Dios. Y lo primero que está sonando la trompeta, no sea que está viniendo, ¿no? Es un shofar. Si no lo apagás, lo tirás y se apaga solo. Amén. Bien, si se humillare, significa que yo tengo que tener un corazón humillado. No estoy buscando que Dios me humille, porque Él podría hacerlo, sino que voluntariamente yo humillo. ¿Cómo me humillo? Reconozco su soberanía, reconozco que Él es mi Señor, reconozco que Él está por sobre todas las cosas. Usted sabe que Dios está por sobre lo bueno y lo malo nuestro. Y Él no vino a condenar, sino vino a salvar. Y cuando uno se humilla, uno ve la mano de Dios que te viene a salvar, aun cuando haya hecho lo peor en la vida. Él te quiere perdonar, por eso es que nos humillamos. Y dice, si se humillare mi pueblo, y está hablándole al pueblo de Israel que no tenía todavía el tabernáculo, y ahí se iba a inaugurar el templo que no pudo hacer David por ciertas cuestiones, pero que Dios se lo dejó en ordenanza para que lo haga Salomón. Y cuando se hizo ese templo, dice en el contexto, se hizo una gran fiesta, una fiesta como la que queremos hacer, pero minúscula la nuestra, una fiesta de honra. ¿Qué significa eso? Honraron tanto al Señor que trajeron ofrendas, carneros, toros, sacrificaron y estuvieron 7 días y 7 noches sin dormir, adorando y alabando al Señor. ¿Qué mejor cosa que esa? Señor vio con agrado todo lo que pasó y fuego cayó del cielo y quemó, dice esa ofrenda. Cielo se abrió. Hay mucho poder en la oración y mucho poder en la adoración, y aquí hay mucho poder en la humillación. Lo primero, si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado. No estamos hablando de un pastor, estamos hablando del Señor Jesús, estamos hablando del Padre. Estamos hablando del Espíritu Santo. A nosotros no nos interesan los títulos y nombres. Nos interesa quién es Dios en nosotros y cómo somos nosotros con Él. Entonces dice, y oraren.
A veces oramos antes de humillarnos y parece como que la oración no tuvo mucho sentido. Humillate primero, después tiene un orden esto. Humillate y orá. ¿Qué le vamos a decir en la oración? ¿Le vamos a pedir siempre como siempre? No. Vamos a humillarnos y vamos en esta oración decirle gracias, Señor, con gratitud. Yo hubiese querido hacer una parte de la reunión que aquellos que quieran dar gracias a Dios por algo, que lo haga con toda libertad, porque para eso estamos. No estamos para hacer un show musical, ni siquiera para una prédica elocuente, sino para que el Señor se vea con agrado nuestra actitud frente a Él. Entonces dice, y oraren, y acá viene la parte difícil, y buscar en mi rostro. Es el Selah cuando el cielo se abre. Es el Selah cuando nos callamos y dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Tremendo. Yo digo, no sé si todos practican eso. Pero más allá que una práctica sea una necesidad de escuchar a Dios. A veces queremos practicar algo que no nos sale, que no lo entendemos, ni cómo lo haríamos. Cuando dejamos de hablar podemos escuchar al otro. Amén. Cuando estamos orando, muchas veces vamos a tener que callar y dejar que Dios nos hable. Y eso es buscar el rostro. Y dice algo más bien asociado a esto. Y se convirtiesen de sus malos caminos. Todos los días hacemos caminos buenos y malos. Nos acordamos los buenos y necesitamos que alguien nos halague, qué lindo, te portaste bien. Pero tenemos cosas malas, a veces nos enojamos, a veces decimos cosas que no las teníamos que haber dicho, a veces hacemos cosas que debieran ser diferentes. Y acá la palabra de Dios nos está diciendo, si se convirtieren, tomar conciencia que lo que hice mal, convertir significa cambiar de dirección. Si hoy me di cuenta que algo hice mal, Señor, perdón. Si tengo que pedir perdón a alguien, perdóname también. Entonces el resultado de estas 4 cosas, humillarse, orar, buscar el rostro del Señor y convertirse, entonces recién ahí vamos a ver el resultado de la oración. Entonces oiré, dice el Señor. Yo me acuerdo muchas veces he ido a predicar a lugares y me viene una persona y me dice, pastor, ¿a usted que Dios lo escucha o Dios lo oye? Y mi respuesta inmediata fue, ¿y por qué a vos no te puedo oír? Pero usted lo escucha, a vos también te puedo oír. Dios oye todas las oraciones, pero Él responde de acuerdo a como nosotros somos. Dios escucha todo lo que hablamos, lo que decimos, lo que pensamos. Entonces dice, oiré desde los cielos. Usted sabe, ahí me gustó una parte que está en Hechos 10, cuando el centurión daba ofrendas, y esas ofrendas llegaron al cielo como palabras de gratitud. Y Dios tomó en cuenta esas ofrendas, más que todo por el hecho de que lo hacía con un corazón humillado y lo hacía para el Señor. Entonces dice, oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Hay muchos de nosotros que pensamos que Dios no nos puede perdonar cosas que hemos hecho en la vida. El Señor dice, aquí te estoy diciendo cómo. Así es. Humillarse, orar, buscar el rostro del Señor y convertirse. Entonces va a oír tu oración. Y dice más, perdonaré tu pecado. Y por último, y dice, y sanaré tu tierra, tu descendencia. Mi tierra son mis hijos, mis nietos. Mi tierra es mi trabajo, mi tierra es el lugar donde vivo, convivo o quien estoy. Mi tierra somos nosotros, la iglesia. Él quiere sanar todo eso y lo va a hacer si tomamos en cuenta que la oración es una de las llaves más poderosas que podemos nosotros como cristianos utilizar. Hay tantos creyentes derrotados por la falta de oración. Y es verdad eso. Hay hermanos que vienen atribulados, hermanos que no tienen fuerza, hermanos que no saben cómo salir adelante. Y la pregunta es, ¿cuántas veces orás por día? ¿Cuántas veces ayunás por mes? No sé. Quizás haces una oración de antes de dormir, Señor, cuídame que quiero dormir bien y me levanto, gracias porque me desperté. Pero Dios está buscando algo mucho más que eso.
Si querés tener una llave, que el cielo se abra, tienes que estar en constante comunión. Para aprender las palabras y que Él te revele. Usted sabe que aquí en esta parte, cuando el cielo se abre, es la conexión que genera los dones y la revelación de su Espíritu Santo. Por eso la oración es fundamental. Estoy salteando mucho porque es un tema muy interesante, pero es un poquito... Juan 16, 23 y 24, vamos a buscarlo. Juan 16, el Evangelio. Y en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo lo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Próximo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí, esta parte lo dice el Señor Jesús. Pero ¿desde dónde va a enviar la provisión el Señor? Desde el cielo. Y necesitamos, para que esa provisión que viene del cielo, no la podemos hacer en una carta, tenemos que orar. Al orar nosotros entramos en su presencia, y al entrar en su presencia, como leímos recién el 23, dice, en aquel día no me preguntarán nada, de cierto os digo, que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo daré. Dios sabe todas nuestras necesidades, y así como sabe todas nuestras necesidades, Él está en conexión con aquellos que tienen la llave que abrió el cielo. Y estoy hablando un poco así metafórico, pero ahora voy a después entrar a hablar un poquito más directo. En Mateo 6:9 el Señor dice así, versículo que antes repetimos, Mateo 6:9. Ustedes deben orar así. ¿Cómo tenemos que orar? Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué tenemos que orar al Padre? Porque es la manera que tenemos que orar. No dice que tenemos que orar al Espíritu Santo o al Hijo. Hay gente que dice Señor Jesús y no está orando de la manera correcta. Tenemos que orar al Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Y la conexión, el Wi-Fi que tenemos con el cielo, se llama Espíritu Santo. Es el que nos conecta. Si no tenemos Wi-Fi, chao. Nada funciona. Necesitamos al Espíritu Santo. Efesios también habla acerca de esto. No lo busquen, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu y sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No vamos a alcanzar nunca a tener revelación ni ejercer los dones si no tenemos esta llave que es de la oración. Si no estamos conectados como hemos hablado hasta ahora. La revelación, y podemos hablar mucho de esto porque Pablo es un maestro acerca de hablar de la revelación. Pero las revelaciones de Dios, de su poder, de su gloria, no pueden venir a alguien que no ora. No es algo espontáneo que le nació un don y no sabe cómo vino, pero nació con ese don. Eso no tiene nada que ver. Cuando nosotros estamos conectados en el Espíritu, en oración, Dios aviva la llama del fuego del Espíritu Santo, y cuando esa llama se aviva, es ahí cuando sentimos que el cielo se abre. Hace una semana estuve en un evento donde dejamos que el Espíritu Santo hable y yo veía algo asombroso, niños siendo bautizados en el Espíritu Santo, niños pequeños llorando más que los grandes, cayéndose bajo el fuego del Espíritu. Y eso fue una llama que bajó porque el cielo se abrió. Cuando una persona está conectada con el Espíritu en oración, no ve la hora de llegar al templo el domingo, el martes, el viernes, el sábado, porque necesita que ese fuego se mantenga encendido. Amén. La tercera llave, tengo como 20, así que no se preocupe, tome tiempo. Tener una mentalidad de reino. Usted sabe que nosotros siempre enseñamos lo que es el reino de Dios, y cuando hablamos de reino estamos hablando del reino que tiene que ver con que el Señor Jesús es nuestro Señor.
y es nuestro Rey. Pero en Isaías 22:22, alguien que lo busque ahí, por favor, el Isaías 22:22, hay una clave que es tremenda. Hay un versículo que usted se lo va a asociar para usted. Y pondré la llave de la casa de David. ¿A quién se la va a poner? A usted, a mí. Sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Acá la llave, tener la mentalidad de reino, nos enseña que esta llave nos da autoridad. La Biblia dice en Mateo 18:18, no lo busque tampoco, que todo lo que atamos en la tierra se ata en el cielo y todo lo que desatamos en la tierra también se desata. Pero este versículo específicamente habla de una autoridad que no cualquiera podía tener. En el Antiguo Testamento esta autoridad estaba dada solamente al rey David, pero hoy Dios nos la da a la iglesia que está conectado con el Espíritu Santo. Amén. La iglesia es la depositaria de la llave de gloria. Apocalipsis 3:7 dice así: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Está hablando de la iglesia presente. La iglesia de Filadelfia es una de las más ejemplares que leemos en Apocalipsis. Dice, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Esta autoridad no es lo mismo que poder. Quiero aclarar, cuando nosotros tenemos autoridad, estamos visados por Dios. Es decir, que Dios nos da esa autoridad. El poder lo puede tener cualquiera, de hacer un salón, de inventar un buen show para que la gente entre y hasta aún regalar cosas para que la gente diga qué simpáticos que son. Pero acá no estamos hablando de eso, acá estamos hablando de autoridad espiritual, de lo que representa cuando alguien está sujeto, porque la autoridad tiene como principio estar sujeto a sus autoridades espirituales. Como pasa en el mundo, que un ladrón puede tener un arma y tiene poder, pero no tiene autoridad, pero viene un policía que no solamente puede tener un arma, sino también tiene la autoridad de poner preso a ese delincuente. Así que bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. La llave de David corresponde a la autoridad de Cristo, dice acá, para la puerta del reino futuro, para todo lo que estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Estoy salteando para poder llegar más rápido, pues si no son 90 páginas. No tanta. Esa me salió tipo Melissa. Así que bueno. El cuarto punto se llama el arrepentimiento y la obediencia. Es decir, es una llave. Una persona que no tiene un corazón quebrantado y se arrepiente de sus errores y no obedece, no puede alcanzar nunca a tener una llave de autoridad. Esa llave de autoridad es el cielo que se abre en una persona. Primero fue el arrepentido. Segundo fue la obediencia al abrir los cielos para Jesús después que salió del agua del bautismo. El Señor mostró que para ir al agua, aunque Él no había cometido pecado cuando se bautizó, Él mostró un estado de arrepentimiento. Yo imagino ahí Juan el Bautista le dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Si tendría que ser al revés, yo no soy digno de atar ni desatar tu calzado. Y el Señor le responde, no, es necesario que así sea. El Señor estaba demostrando que Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento. ¿Recuerdan esa parte? Él no estaba bautizando con el bautismo de Cristo, sino que todos los que se arrepentían los bautizaba. Y cuando salían del bautismo, ellos sentían un cambio absoluto. Quizá hoy no lo vemos porque hay gente que no está arrepentida cuando lo bautiza. No sé si usted se da cuenta que hay gente que se bautiza y después sigue siendo igual o peor. No deja el cigarrillo, no deja el alcohol, no deja nada de eso. ¿Por qué? Porque no estaba arrepentido. Cuando una persona está arrepentida, deja eso. Y no solamente eso, sino que tiene que ser obediente para que el cielo abra sobre su vida. Es una llave. Hay personas que dicen, el Señor me habla. Sí, el diablo también. Pero si vos no estás arrepentido y sos obediente, Dios no te va a guiar ni te va a hablar porque el cielo va a estar encapotado, como dice Silvia. Está el cielo encapotado. Yo digo, ¿qué tiene una capota? No deja que la voz de Dios, legítima voz de Dios, llegue.
es más probable que lo que te vengan son tus propios pensamientos creyendo que es Dios. Amén. No me gusta decirlo, pero es así. El quinto es el servicio en la casa de Dios. Cuando nosotros estamos conectados, tenemos la llave de Dios, sentimos un deseo de servir al Señor. Y no esto aislado a todo lo anterior, sino que todo esto se va dando porque podríamos decir, no es una llave sino un llavero. Tenemos que saber que todas estas cosas son secuenciales, que para vivir una vida de conexión con el Señor también tenemos que servir. El Señor dice, yo no vine para ser servido, sino para servir. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Así que si el Señor Jesús, siendo Él, dice, yo vine a servir. Yo ayer vi a algunos hermanos y uno se pasó de vuelta con todo lo que servía. Pero bueno, hay otros hermanos que le escapa el servicio. No, que lo haga fulano, que lo haga mengano. Servir en la casa del Señor significa servir a Dios y honrar a Dios también. Y es una llave de aquellos que lo sienten con agrado, que es poderosa. La sexta es la meditación de la palabra. Hay gente que no lee la Biblia. Hay gente que no tiene tiempo o no quiere tenerlo. Tiene tiempo quizás para ver un partido de fútbol, una carrera de auto, lo que sea, o un noticiero, o cosas que por ahí le pueden interesar más que leer la palabra. Pero no solamente leer la palabra, sino meditar en ella. Estoy escuchando todos los martes unas enseñanzas, pero que son poderosas, que se hacen acá, obviamente, aquellos que saben de qué se trata. Y todo tiene que ver con la meditación especialmente, porque si ustedes hablan con el Espíritu Santo, usted el Espíritu Santo no lo va a ver como un físico, sino que para poder entrar en comunión con Él van a tener que entrar en oración y en la meditación hasta poder oírlo, hasta poder entenderlo, hasta que Él le pueda hablar a usted. Dios no tiene por qué entenderte a vos. Ella te entiende, sabe quién sos, lo que haces, lo que no haces. Sos vos el que tenés que entender a Dios. Amén. Esta parte, dice, la meditación de la palabra aumenta la revelación. Dice en Génesis 24:63. Había salido Isaac a meditar al campo y a la hora de la tarde, alzando los ojos al cielo, vio un camello que venía. Es una situación aislada, pero él, por la meditación, Dios le revelaba, le mostraba lo que iba a pasar. Lo mismo pasó con Abraham, Isaac y Jacob. Cada vez que ellos buscaban de meditar, el Espíritu de Dios les hablaba. ¿Recuerdan esa parte cuando Agar fue rechazada por Abraham por haber sido una competencia con Sara? Había disputa porque Agar tiene el primer hijo llamado Ismael, y después cuando queda embarazada Sara siente celos y molestias, y entonces Abraham la manda al desierto, no queriendo que muera, pero Dios tuvo compasión. En el camino, dice, donde había un pozo, el ángel le habló y ella le puso de nombre al pozo de Dios viviente que me ve, que es la palabra Eloi, el Dios que me ve. Ese no es el único lugar que lo leo en la Biblia, pero que Dios toma misericordia en aquellos que realmente están conectados en el Espíritu con Dios. Amén. Ese mismo lugar dice que estaba Isaías pensando y hablando con Dios del vacío que experimentaba de la muerte de su madre. Él estaba en el lugar correcto para mirar la respuesta de Dios, y cuando medita en su palabra encontraba la respuesta. Ahí le pasó que en el mismo lugar donde Agar escuchó esa palabra, Isaías estaba meditando en ese lugar muchos años después, por supuesto, y meditaba cómo era que había muerto su mamá, que había tenido una revelación, etc. Meditar la palabra incrementa la fe. La fe viene por él, ¿y qué más? O leerlo. Te fortalece y trae estabilidad, te da guianza, trae orden en tu vida. Creo que cuando leemos la Biblia, no tenemos que leer un versículo y ya está, ya terminé.
Tenemos que meditar nuestro tiempo como el Selah, escuchar que Dios nos hable a través de esa palabra. Amén. El séptimo dice vivir tiempos sobrenaturales. Dios quiere despertar en nuestra iglesia una realidad esférica espiritual. Es lo sobrenatural. Ustedes saben que lo natural sería que tengamos una estatua y vengamos y toquemos la estatua. Pero lo sobrenatural es que Dios está en todos lados y no se deja ver justamente porque es un Dios sobrenatural. Está sobre la naturaleza, la materia, el ser humano, está sobre todo lo que hay en la tierra. Y tenemos que vivir tiempos sobrenaturales. Para esos tiempos necesitamos la llave de Dios, necesitamos el cielo abierto, necesitamos caminar con la revelación, con la ciencia, con los dones de la profecía. Necesitamos caminar en el Espíritu. Amén. Abraham fue hospedado por ángeles, Jacob vio ángeles de Dios, Gedeón vio ángel en el lagar, Dios apareció en Moisés en una zarza ardiente y le reveló su gloria. Podemos decir, todas esas y muchas más que podemos leer en la Biblia fueron acciones sobrenaturales como abrirse el Mar Rojo o el Jordán. Y usted, pregunto, ¿usted cree lo que leyó en la Biblia? Entonces crea que Dios va a hacer caminos donde no hay, que Dios puede abrir sendas o puede abrir un mar, puede abrir un río, puede hacer cosas que yo a veces me quedo meditando cuando el hacha se cayó en el agua y después el hacha que es metálica flotó. Yo no sé, cualquier cosa que tiro se me hunde, pero le flotó el hacha. Pero era sobrenatural, poner el palito ahí que se va a salir el hacha. Así hizo el Señor muchas cosas, o la mayoría de ellas que vamos a leer en la Biblia. Salteo porque son muchas. El octavo es desear la presencia de Dios. Cuando una persona no desea la presencia de Dios, y yo le voy a explicar que esto es algo muy, muy fuerte, porque desear la presencia de Dios implica negarse a otras cosas. Desear la presencia de Dios implica hoy no salgo a pasear o a comer afuera porque necesito estar a solas con Él. Cuando alguien desea la presencia de Dios, desea aislarse para estar con Dios. A veces la presencia de Dios también está en una reunión, a veces la presencia de Dios está en comunión con otros hermanos, pero cuando uno desea la presencia de Dios posterga todo el resto. Amén. Y yo veo el caso, ¿se acuerdan de Obed-Edom, el geteo, que David cuando recupera el arca y vio que Usa al tocar el arca se muere ahí instantáneamente, entonces empezaron a tener temor. Entonces ahí Obed-Edom era el cauce de pasada y le pusieron el arca en la casa, de tal manera que todo lo que pasó en su casa, en su familia, prosperó, de tal forma que él dijo, yo de acá no me despego. Cuando vinieron a buscar el arca, porque vieron que no se murió, Obed-Edom, lo usaron como conejito, parece, ¿no? Pero la cuestión es que él prosperó su casa, prosperó sus ganados, prosperó su familia, se sanaron todo era próspero porque estaba la presencia de Dios en su casa. Tal es así que dijo, bueno, ¿a dónde va el arca? Yo también voy. Y se fue detrás del arca con el pueblo de Israel, obviamente con David también. Así entendamos que la presencia de Dios no es que te seduce, sino que te da cosas que solamente el cielo abierto sobre esas personas pueden recibir. La novena es vivir la esfera espiritual. Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Ustedes leen Hechos 2 y se van a pensar solamente en el Pentecostés. Vino como un viento recio, la casa estallaba. Nosotros estuvimos ahí en ese lugar aposento alto. Tiene ventanales grandes o más grandes que el portón. ¿Cómo hizo para que se hinche el lugar? Dice la Biblia. Dice que había un torbellino adentro como si fuera un huracán. La gente se volaba adentro. Afuera no pasaba nada, adentro era la cosa. Era muy sobrenatural. Y ese viento recio que hubo en esa casa fue un de repente. No fue algo que lo podemos decir, bueno, ahora va a venir el Espíritu Santo. Fue un de repente, alguien no lo esperaba. Fue algo que sucedió como le pasó al mismo Saulo,
cuando cae y de repente lo tiró en tierra y lo dejó ciego, o cuando él de repente le soltó las cadenas en la cárcel de Filipo a Pablo y a Silas, un de repente, y ellos no se fueron, sino que se quedaron ahí con el de repente cantando, que es el Espíritu Santo. Eso sucedió, ¿por qué? Porque hay que vivir en la esfera espiritual. ¿Qué significa esto? Yo lo voy a decir así de rápido. Tenemos que estar en contacto y amistad con aquellos que son amigos del Espíritu Santo y viven esa conexión. Esa es la esfera espiritual. Yo sé que a veces es inevitable que tenemos que por el trabajo o ciertas amistades familiares estar en contacto, pero mi intimidad espiritual solamente la tengo que brindar con aquellos que viven la esfera espiritual. Diga conmigo, esfera espiritual. Es el lugar donde yo tengo que estar. En Joel 2:28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos e hijas. Y vuestros ancianos, como siempre, van a estar durmiendo, soñarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Qué bueno. Qué bueno es saber eso. Que si estamos en la esfera espiritual, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Pero tenemos que estar en la esfera espiritual. Amén. Y hay un montón de versículos, yo no los quiero pasar porque estaríamos muchas horas hablando. Hoy se abren los cielos sobre tu vida. Eliseo experimentó algo que ustedes saben. Un carro de fuego vino a llevarlo a Elías. Pero Eliseo tenía que estar atento en ese momento para recibir la doble porción que él anhelaba de Elías. Y tenía que estar atento a que cuando venga el carro, él no se distraiga. No nos podemos distraer. Estamos en un tiempo donde muchas cosas nos distraen. A veces yo veo ahí hermanos que están tan atentos que saben lo que va a pasar de antemano porque están conectados con gente que están en la esfera espiritual, que están conectados con el Espíritu Santo, que están viviendo en el mover del Espíritu. Y no se puede vivir en el mover del Espíritu si no tenés la llave de conexión con el cielo abierto. Dice Isaías 58:14, entonces te deleitarás en Jehová, yo haré subir sobre la altura de la tierra y te daré de comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. El Señor quiere alimentarnos desde el cielo aquellos que estamos conectados en la esfera espiritual. Isaías 60:11 dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti te sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos hasta ti sus reyes. El Señor promete tener en nosotros cielos abiertos, puertas y ventanas, siempre y cuando hagamos lo que Él nos manda ordenando. El 10º creo que es uno de los más, habla del diezmo, ofrenda, nuestra fidelidad al dar, realmente ser parte del avivamiento y en el cielo abierto. Malaquías 3:10 dice, traed vuestros diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Aunque a usted le parezca mentira, las ofrendas, los diezmos abren los cielos. Dijimos en el capítulo 18, cuando ese centurión, los cielos se le abrieron a un hombre que ni siquiera era un congregante, pues no había una iglesia todavía bien establecida. Sin embargo, él, sus ofrendas, sus limosnas llegaron al cielo. Y acá, ¿cuánto más los hijos de Dios que ofrendamos y diezmamos al Señor? Algunos cuestionan el tema del diezmo porque si será, no será, que escuchan tantas barbaridades que el diablo quiere que escuches para hacerte egoísta y no darle a Dios lo que es de Dios. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes saben que la tierra fue destruida por el agua? ¿Sí o no? Le pregunto a los niños, me van a decir, sí, yo lo sé, los grandes no dicen ni abre la boca. ¿Y cuántas veces hay que repetir que la tierra fue destruida por el agua y que no va a ser nuevamente destruida? No lo repite más.
Nosotros somos los que estamos buscando. Miren, si nosotros pendiéramos de que la tierra va a ser destruida nuevamente por el agua. Sin embargo, discutimos estas cosas que no tienen discusión. Lo que es de Dios es de Dios. El Señor Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Es decir, paga los impuestos y dale a Dios lo que es de Dios. Amén. Pero muchas personas que siembran poco quieren recoger mucho o que no siembran. Y después dice, ¿qué me pasa? No, todo me va mal en el trabajo, me va mal en todo. Dice, bueno, en Ageo, dice, para tener un pueblo en miseria, y Ageo 1:6 dice, sembráis poco, pero recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos, os vertís, pero no os calentáis. Perdón, os vestís y no calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su salario en saco roto. ¿Por qué? Porque no diezmaba. Habían dejado de diezmar y habían dejado de ofrendar. Para que la obra no avance, Malaquías 3 dice, falta el pan. No puedes ayudar a misioneros, ministerios a hacer la obra donde tú y yo podamos llegar. No se puede pagar un edificio, proyectos, instrumentos. No se puede pagar la luz, no se puede pagar un salón, un alquiler o comprarlo si no le damos a Dios lo que le corresponde. Dice, yo cierro los cielos cuando mis finanzas no son fieles. Usted pregúntese por qué no le va bien. Acá dice la palabra de Dios eso. Señor dice esto, Joel 1:13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros de altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque he quitado de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Lamentad porque has quitado la ofrenda y la libación. Y podemos leer mucho más, hay unos versículos que son lindos de leer, porque hablan de la prosperidad. Todo eso suena bien, pero cuando hablamos de darle a Dios, pareciera como que nos molesta. Vamos a ver un puntito más y quiero terminar ya. Dios da una promesa sobre esto, ¿no? Dice que Dios quiere darnos abundancia en todo tiempo, pero somos nosotros los que determinamos. Aquí está. Habla de la promesa de Dios sobre tu vida. Mateo 11:6 nos habla de la promesa. Somos afortunados en el que no duda de mí. Cuando nosotros le damos a Dios, tenemos un problema. Dudamos si se lo estamos dando a Dios, a un pastor, a una institución o lo que sea. Usted dele a Dios, no importa dónde va a ir, pero Dios sabe que somos responsables los que administramos la obra de Dios, cómo debe ser distribuida. Usted dele a Dios de todo corazón. No le voy a poner un monto porque suena, los otros días me golpearon en la cabeza por eso, pero no es monto. Dele a Dios de su corazón lo que es para Dios. Dele a Dios lo que es de Dios. A César lo que es de César. Hay mucha gente que no paga impuestos, que vive con la luz colgada porque no le alcanza. Pero si usted le empieza a dar a Dios, le va a sobrar para pagar impuestos y pagar la luz. Sé que hay aquí hermanos que últimamente me han contado testimonios de que se ordenaron en el orden de salir de este sistema de negro, como le decimos nosotros, ¿no? Cuando no se paga ilegal, Dios le abrió las puertas y destrabó todas las cosas que estaban mal. Porque Dios también ve eso, ve que nosotros tenemos que ser fieles en esto. Entonces vamos a simplificarlo todo. Lo primero que hay que hacer es entrar en humillación, en adoración y en ordenanza, en orden, y ser obediente. Si nosotros queremos que los cielos se abran en nosotros y empezamos a vivir una vida sobrenatural, una vida en el Espíritu, va a ver que todo empieza a ser diferente, calmo. Algunos de ustedes saben que yo estoy padeciendo una enfermedad que tengo que decir en tiempo pasado, padecía. Porque hace poquito me hice un chequeo
y este chequeo dice que se detuvo la enfermedad. Está bien, toda la gloria es de Él, no hace falta que lo gritemos. Toda la gloria es de Él. Acá no es el super orador, ni siquiera el más grande predicador que haya orado. Es Él. Lo que cantábamos hace un rato es Él. Por Él he desgastado mi vida. Y no solamente la enfermedad va en retroceso, quiere decir que Dios está demostrándome que Él tiene todo el control de todo si hacemos las cosas en obediencia. Hace poco vinieron un montón a decirme, no, deja de tomar eso, deja esto, deja lo otro, toma esto, toma lo otro. Y yo tenía convicción que tenía que hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer, no lo que me dicen los demás. No me importa lo que me van aconsejando, no, porque acá la cura la tiene, qué sé yo, un curandero, no. Acá la cura la tiene Dios. Dios es el que cura, el que sana y el que enferma también. Así que yo no voy a discutir nada con Dios y no voy a decir gracias, Señor. A causa de eso es que el Señor me habló, honra a aquellos que te honraron. Entonces, aquellos que me honraron, aunque sea por 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos de haber orado por mí y haberle pedido, están invitados el domingo que viene a una reunión de acción de gracia. Es exclusiva para todos los que vienen, pero solamente quedarán en un lugar más seleccionado aquellos que están cerca de uno. Porque por ahí viene gente que yo no conozco, ni siquiera sabe ni cómo me llamo. Igual nosotros vamos a honrar a todos, porque el Señor me dijo, si tú los honras, a mí me honras. Y viceversa, ustedes también tienen que honrar a Dios, como sea, con el servicio, con la buena voluntad, con el amor hacia los demás. Cuando el Señor me habló esto, me habló con el cielo abierto. Y también con ofrendas, si alguno quiere ofrendar, lo hace de corazón. Pero hágalo pensando que no es para el pastor, es para el Señor. Porque todo lo que yo tengo le pertenece a Él, nada es mío. Y todo es para Él. Así que honremos al Señor. El broche de esto tiene que ver con el cielo abierto. Cuando una persona ve el cielo abierto, entonces tiene una conexión con Dios. Cuando una persona no tiene el cielo abierto, ve a las personas y las ve con crítica, las ve con molestia, las ve con una acción que no es correspondiente a lo que el Espíritu Santo quiere darnos. Y por eso en esta mañana yo quisiera, antes de orar y cerrar esta reunión, que reflexionemos un poquito. Podríamos hacer una reunión carismática, orar por los enfermos. Y yo siento en el Espíritu que muchos ya se están sanando escuchando este mensaje. Que muchos están sintiendo que algo le está pasando. Y yo les cuento, ¿no? Quería cantar una canción que me equivoqué. Me equivoqué, el título es parecido, pero entonces cantamos otra y también, no es que me equivoqué, el Señor me hizo cantar otra. Pero la canción es esa, el que está sentado sobre el trono y al Cordero. Porque Él está sobre todo. Está sobre nosotros. Está sobre los buenos y los malos. Juan 3:16 dice, porque Él vino a morir por nuestros pecados. De tal manera nos amó el Padre. Y el 17 dice, porque Dios no vino a condenar a nadie. Vino a salvarlo. Y aquellos que se sienten condenados, disculpen si en algún momento he sido muy agresivo con el Evangelio, pero hoy sienta que Dios es un Dios de perdón, un Dios que viene a librarte. Él ha extendido su mano para sacarte de donde estabas, de donde fuiste, quizás por ignorancia, por error, o aún quizás lo hiciste pensando que era el mejor camino. Hace pocos días me enteré de una persona cristiana que por un hecho de error lo terminan matando. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué el error? Porque Satanás es el engañador. Nos quiere confundir, nos quiere llevar por el camino. Nosotros analizamos, no, porque este estaba haciendo lo otro. Eso lo hace el hombre carnal más que todo, porque analizamos a las personas pensando que pudo haber sido un bajón, pudo haber sido un error, pudo haber sido una tentación, pero justo el diablo buscó ese momento para arruinar todo tu testimonio, el testimonio de tu familia, de todos los demás. Y yo quisiera hoy que no pensemos más así,
que pensemos que lo que pasó, pasó, pero Dios restaura, como dice Eclesiastés capítulo 2 y capítulo 1 también. Dios habla que 3:10, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya pasó, y Dios restaura todo lo que pasó. Entonces yo quiero decirte que en este día, si viniste con cargas, con problemas, te sentís juzgado, no te sientas juzgado. No es un lugar de juicio. El juicio lo dará el Señor en el momento si no arreglaste tus cuentas. Pero nosotros no somos quienes para juzgar. Nosotros somos quienes venimos como portavoz de salvar. Así que quiero invitarte que en esta hora, ahora que vamos a orar, te pongas de pie, vamos a orar.